Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y tratando de entender los escenarios que tenemos por delante. Saludamos en línea telefónica, a través del Skype, a Carmen Beatriz Fernández, consultora política, profesora de la Universidad de Navarra, España. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos tus radioescuchas. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de nuestra invitada acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Decíamos que a partir del 10 de enero se ha profundizado la crisis institucional. Lo ocurrido ayer con el secuestro del presidente de la Asamblea sí lo demuestra. Leíamos algunas reflexiones de Carmen Beatriz a través de su cuenta en Twitter, y la pregunta que yo le haría para iniciar conversación es si estamos frente a la ruptura de la cúpula dominante en nuestro país. La escuchamos. Sí, bueno, fíjate, han pasado, yo creo que en los últimos 72 horas, las últimas 48 horas, ha pasado más de lo que había pasado en meses, ¿no? Lo que vimos ayer, pues, es un incidente tremendamente confuso, sin duda, tremendamente gracioso si no estuviéramos metidos en el medio de esta tragedia que vivimos, ¿no? Pero lo ocurrido ayer puede tener múltiples explicaciones y pueden desarrollarse múltiples hipótesis tratando de explicarla. En primer lugar, quizás la más fácil y muchas veces en estas cosas las explicaciones más fáciles son las más probables, que es la explicación del error, ¿no? Otra explicación es que hubo una prueba, se está midiendo la temperatura desde parte del gobierno, a ver, tipo globo de ensayo, a ver qué tanto la sociedad está dispuesta a tolerar los abusos, ¿no? Ciertas acciones represivas. Una tercera hipótesis, que es la que yo creo, es que estamos ante un escenario ante un incidente que evidencia la existencia de órdenes y contraórdenes al seno de los servicios del Estado, de los servicios de inteligencia del propio Estado, ¿no? Todas las explicaciones, cualquiera de estas explicaciones, o todas ellas, pueden explicar parcialmente lo que pasó ayer, incluida la que expresó el propio Guaidó, ¿no? De que al haber hablado ellos y haber hablado sobre temas muy sensibles, sobre el tema de la amnistía hacia los órganos o ciertos actores que han ejercido la represión desde las órdenes de los instrumentos de represión o las instituciones que ejercen la violencia desde el Estado, esa conversación convenció a los captores de la importancia de deliberar, ¿no? Como te decía, cualquiera de esas cuatro hipótesis, de esas múltiples hipótesis puede estar más o menos cercana a la realidad, incluso puede haber combinaciones de todas ellas, pero lo que queda muy en claro es que todas dejan muy mal parado al gobierno. O sea, todas dejan en evidencia que existe una pérdida de control del aparato del Estado. Eso es una realidad, y creo que eso es para el gobierno, pues, muy grave, ¿no? La hipótesis de órdenes y contraórdenes se explica desde la visión de un gobierno que no es monolítico. O sea, que muchas veces nosotros, los analistas, hacemos nuestros análisis de la realidad nacional y pensamos en términos de gobierno-oposición. Y muchas veces se dice que la oposición es muy variada, que en la oposición coinciden muchos intereses, que son muy dispersos. Y es verdad, pues, pero se hace poco el análisis de las enormes diferencias que hay al seno del gobierno, que posiblemente son menos visibles, son menos transparentes, pero no por ello son menos importantes. De hecho, existen diferencias tremendas al seno del gobierno, y lo que pasó ayer lo deja en clara evidencia, ¿no?
Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, y a partir de una reflexión que hacía nuestro invitado anterior, Tulio Álvarez, el impacto que ha tenido la comunidad internacional para entender los escenarios que tenemos por venir. Decía el profesor Álvarez que da la impresión que las naciones en el mundo, incluyendo el secretario general de la OEA, tomaron el guante del presidente de la Asamblea Nacional cuando expresó su disposición a asumir la encargaduría, así lo dijo, de la presidencia de ser necesario, tal como lo establece nuestra Constitución. Y algunas naciones que han hecho todo lo posible por una transición a la democracia, tomaron la palabra y da la impresión que están presionando para que esto se materialice. Yo quisiera el comentario de nuestra invitada en torno a este tema. Sí, es muy interesante porque evidentemente Guaidó no dijo que se proclamaba a sí mismo presidente interino, ¿no? No lo dijo, simplemente hizo mención a los 3 artículos de la Constitución Nacional a los que estaba dispuesto a acogerse, y efectivamente, como tú dices, fue la comunidad internacional, primero de la boca de Almagro, el secretario general de la OEA, quienes asumen como un hecho que se ha convertido en presidente interino. Y lo que pasó en ese primer cabildo abierto, donde Guaidó habla de esos 3, de su disposición a acogerse a esos 3 artículos de la Constitución Nacional, fue en cierta medida de gran ambigüedad, ¿no? Porque tú no dijo que en ese momento se acogía toda la Asamblea a esos 3 artículos, ni hubo un nombramiento especial, ni hubo una juramentación, sino habló de la posibilidad de que eso se hiciera realidad. Ahora, en esa ambigüedad, muchas veces es para los políticos complicado hablar en términos de ambigüedad, pero yo creo que a Guaidó le quedó muy bien la ambigüedad en el sentido que le dio elementos a todos los actores involucrados y a toda la sociedad a interpretar allí lo que estaban mejor dispuestos a entender, ¿no? Yo creo que la sociedad venezolana es una sociedad que está absolutamente deseosa de verle un final a esta crisis tan prolongada, y en esas ansias de verle final a esto, pues entendieron el mensaje de Guaidó como lo querían ver, como lo querían entender, más parecido a sus demandas que a la propia oferta que estaba haciendo Guaidó, ¿no? Y en ese sentido creo que esa ambigüedad resultó para el propio Guaidó y para la propia situación nacional de gran conveniencia. Finalmente, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, citábamos a Aristóteles hace algunos días en su conocido libro Política, y él decía que las tiranías tienden a 3 objetivos para mantenerse en el poder: 1, dividir a los ciudadanos; el segundo, que desconfíen unos de otros; y tercero, imposibilitar sus acciones. Yo quisiera su comentario a la luz de lo que hemos visto en los últimos días. Da la impresión que comienza a tejerse una especie de unidad de criterio en la oposición finalmente para hacer frente a esta crisis, tomando como punto de partida la Asamblea Nacional. Quisiera su comentario en torno a este tema. Efectivamente, o sea, lo que nosotros hemos visto en las últimas 72 horas, es decir, lo que se ha visto a partir del 10 de enero, es un subproducto de lo que ocurrió el 5 de enero en Venezuela, de lo que ocurrió el 5 de enero al seno de la Asamblea Nacional. Y lo que ocurrió no es otra cosa que el respeto de los acuerdos y el respeto de la institucionalidad y el respeto de la palabra acordada o preacordada entre actores políticos relevantes, ¿no? Entonces, cuando el 5 de enero se cumple el acuerdo que le da la presidencia a Voluntad Popular, que era algo que había venido dudándose o que no se estaba demasiado seguro de que finalmente se fuera a cumplir ese acuerdo macro entre las partes o entre los 4 partidos más relevantes del país, cuando finalmente se le pone, se compromete esa palabra empeñada y se da el acuerdo y asume Guaidó la presidencia. En ese momento se da una expresión, una manifestación de unidad
entre las fuerzas principales de la oposición, que es a partir de allí de donde le viene todo lo demás. Es decir, y esto lo hemos hablado mucho, pues, o sea, este es un juego entre distintos actores con distintos intereses, pero para que exista un cambio político es fundamental que tú tengas, y para que se dé el tan mentado quiebre de la nomenclatura gobernante, digamos, tú necesitas tener unas fuerzas opositoras que actúen en perfecta unidad de propósito, aunque tengan intereses disímiles que son muy comprensibles y siempre los habrá, ¿no? Gracias, Carmen Beatriz Fernández, por atendernos, acompañarnos, consultora política, profesora de la Universidad de Navarra en España, expresando opinión y análisis acerca del complicado, complejo escenario que tenemos por delante. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. Gracias. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima